Continuamos las entrevistas con el doctor Francisco Javier Ferrer Arroyo. Correcto. Que participa en los concursos 38 para asesor tutelar de primera instancia, 44 que es defensor y 45 juez de primera instancia, todo en lo contencioso administrativo. Correcto. ¿Qué te ha llevado a presentarte para estos tres cargos? Todo el Ministerio Público y el de juez. Y el de juez. Yo hace 10 años que trabajo en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y creo que la aspiración y el sueño de todos los que trabajan en una dependencia judicial es algún día poder llegar a ser juez, a ser fiscal, a ser asesor o a ser defensor. Creo que es la meta de una carrera judicial. La pregunta relacionada por qué en el Ministerio Público y por qué en el ámbito de la jurisdicción, la encuentro porque siempre que yo trabajé en esto siempre me ha gustado y trabajé siempre con vocación y vocación de servicio, sobre todo cuando trabajé en el Ministerio Público de la Defensa, donde encontré que ir a trabajar era una forma de devolver de alguna manera a la sociedad parte de lo que yo había usufructuado, que había sido mi carrera de Derecho en la UBA, y esa carrera, al fin y al cabo, me la había pagado la gente que yo podía defender, sin darse cuenta, claro, con los impuestos se había solventado mi carrera, y toda esa gente que queda excluida de un sistema social y que habitualmente no se le presta atención y se la margina, siempre a mí me generó cierta simpatía o cierta atracción, porque considero que somos todos iguales y lo que nos diferencia es la falta de oportunidades. Y el Poder Judicial, como una de las funciones que tiene, es tratar de nivelar esas desigualdades sociales. Y eso se puede dar tanto desde el Ministerio Público como desde la jurisdicción. Del Ministerio Público mediante la petición frente a desigualdades o frente a discriminaciones de que cesen estos actos. Y desde la jurisdicción, mucho más todavía, directamente decidiendo que se cesen los actos de discriminación o de arbitrariedad y construyendo. La construcción se puede dar desde los dos organismos de poder, tanto desde la jurisdicción como del Ministerio Público. La diferencia es que el juez va a necesitar la causa y la acción para poder intervenir. Los ministerios públicos no pueden incoar acciones para proteger determinados derechos sociales, económicos, civiles, culturales, humanos, en definitiva, que encuentran vulnerados. Y el Poder Judicial puede intervenir no cuando hay un acto, sino cuando hay una omisión que se puede considerar ilícita. El Poder Judicial, claro, como una de sus misiones es compensar las carencias de los otros poderes, y en este sentido me refiero a las inconstitucionalidades por omisión que se podrían llegar a plantear. Pero el Poder Judicial siempre va a necesitar, insisto, la acción, la causa, donde una parte... Por ejemplo, algo muy concreto como la omisión de mantener en buen estado un edificio neuropsiquiátrico, por ejemplo. Claro. Entonces, tener en cuenta esa situación implicaría hacer inversiones, hacer un plan de obras, construir algo, refaccionar. ¿Eso podría ser puesto en cuestión en el Poder Judicial por el asesor, el defensor o conocido por el juez? Sí. ¿O es algo que excede, digamos, los actos o omisiones que podemos conocer? Es un supuesto que de hecho ocurrió. Intervinieron para la reparación de hospitales neuropsiquiátricos, porque el Estado solamente debe garantizar los derechos, pero también hacerlos cumplir. Es decir, los derechos que están en la Constitución, todos los derechos de contenido social, deben cumplirse. Y si el Estado, por alguna omisión presupuestaria, por ejemplo, podría ser, no puede cumplirlos, lo que estaría haciendo es incumplir con la Constitución. De ahí que podría vincularse también la ley de presupuesto con el cumplimiento de estos derechos. Es decir, hay un principio de suficiencia. Si yo tengo los derechos y el Poder Legislativo no me provee los fondos necesarios, de alguna manera se estarían incumpliendo estos derechos. Las omisiones son de este tipo: falta de cuidado, falta de mejoramiento, o si no también otro tipo de inconstitucionalidad, sea por omisión, es cuando las normas, sea la Constitución o sean otras normas, prevén o establecen determinados comportamientos que tiene que llevar a cabo la Administración o la propia legislatura. Y estas, cualquiera de las dos, incumple y pasa un plazo razonable. Lo que pasó con la ley de comunas y en el caso de García del Orrio, que no se sancionaba la ley de comunas, se presentó una acción, tuvo acogida favorable y se obligó a que se sancionara esa ley de comunas.
no se obligó la forma de cómo hacer las comunas, sino el cumplimiento de esta omisión, que se convirtió en una omisión, una inconstitucionalidad por omisión. Sí, porque si no se deslegitimaría el mandato judicial. La orden judicial es una manda que se establece hacia otro poder, y si eso no tuviera cumplimiento sería lo que Alberti llamaba como sables de papel, es decir, empezaría a perder legitimación sobre la sociedad y sobre los diputados y sobre los otros poderes, como un poder que tiene poder de jurisdicción. Podrían ser incumplidas las mandas judiciales. Lo entiendo desde dos vertientes, desde la netamente jurídica y desde la social. La jurídica es la que me va a garantizar en los marcos constitucionales que ese acceso a la justicia esté previsto. En los códigos procedimentales que la legitimación, que es una decisión política, sea un hecho amplio. Pero también en términos sociales es que la gente pueda conocer sus derechos, porque puede haber la mejor constitución en un país, pero si la gente no conoce sus derechos, no los puede reclamar. Los que han venido haciendo las defensorías de esta ciudad, copiando el modelo norteamericano y no el europeo, es no solamente poner una oficina y esperar que la gente llegue a pedir por sus derechos, sino ir y enseñar sus derechos, de manera tal que al conocer los derechos la gente puede ir a reclamarlos. Y eso también articula otra forma de desarticulación, de forma de resolver conflictos en las sociedades, que son los piquetes o las tomas de los colegios, por ejemplo. Porque al conocer los derechos, las personas pueden entender que en vez de cortar una calle o en vez de tomar un colegio, existen acciones institucionalizadas. Lo que falta es cada vez más concientización, como pasa en estos derechos, o otro caso podría llegar a ser tranquilamente la concientización, es otro ámbito, pero sobre la violencia sobre el género femenino. El maltrato sobre la mujer durante años estuvo como legitimado, pero en la sociedad, tal vez las normas lo prohibían, pero la sociedad lo toleraba. Y de esa manera, cuando las mujeres iban a hacer una denuncia, tal vez los policías se les reían o le decían, bueno, vuelva a su casa. La Corte se dio cuenta de eso, y el ministro Zaffaroni cada tanto lo vuelve a poner en tapete, que son puntas de problemas sociales que necesitan soluciones, pero no solamente judiciales, sino de concientización. Y ahí se creó la Oficina de la Mujer, donde cada uno de los funcionarios y las personas que trabajan ahí, además de tener un compromiso con la labor, tiene una conciencia de que el problema de género es un problema que pasa desapercibido. Entonces, lo primero que hay que hacer es darse cuenta que existe ese problema. En términos sociales, la justicia depende del tiempo y el lugar en que ocurra. Para los griegos decían, esta sociedad es injusta, hay gente que tiene más esclavos que otros, y esos eran democráticos. La justicia es tratar de acercarnos a la igualdad, tratar de, aunque nos cueste a nuestro sentido, a veces respetar lo que dijo el legislador, respetar lo que dijo el constituyente. Las constituciones no son cosas que se escriben de un día para el otro. Las constituciones vienen trayendo resabios históricos, revoluciones, cambios culturales, y se plasman. La Constitución de México de 1917 fue después de 10 años de una dictadura sangrienta, de una lucha sangrienta que derrotaron a Porfirio Díaz. La Constitución de Weimar de 1919 es lo mismo, es un montón de derechos sociales que se consagran después de guerras mundiales. La Constitución de 1949 también no es algo que se escribe de un día para el otro, es una Constitución que se escribe después de 2 guerras mundiales, después de una crisis fundamental del capitalismo de 1873 y 1929, y que consideran los constituyentes que hay que dar una idea de solidaridad social en contra a lo que venían estableciendo antes, que era una idea de Estado liberal, donde el Estado solamente se limitaba a respetar que no me roben o que no me impidan trabajar. Las constituciones sociales lo que tratan de hacer es equiparar a toda la gente. Entonces, lo justo, yo hoy, a diferencia de lo que le podría pasar a alguien que está en el campo de las ciencias sociales, lo encuentro en la Constitución. Yo sé que todo es relativo. Los derechos humanos son relativos. Pero para mí, los derechos humanos son el punto donde dirimo lo justo de lo injusto. Es el bastión de donde me puedo agarrar y decir, de acá no paso. Está bien que
En África, si quieren ablacionar a las mujeres, lo hagan, si quieren ponerles velo, lo hagan, pero en este país que rige los derechos humanos no se podría hacer. U otras prácticas, ¿no?, que nosotros consideramos aberrantes y que ellos no, y que tal vez otras culturas consideran nuestras prácticas aberrantes, como el piercing o los tatuajes, supongamos. No, hay derechos fundamentales como el derecho a la vida, que es imprescindible, porque sin ese derecho todo el resto no se los puede ejercer. El derecho a trabajar, el derecho a expresar las ideas por la prensa, los derechos fundamentales son los derechos que primero hay que garantizarle al ser humano para que pueda tener cierta dignidad. Libertad también, porque podría una persona expresar sus ideas, pero si no tiene libertad, realmente las ideas que va a expresar van a estar sancionadas. O sea, en cada caso en particular hay que merituar cada una de las jerarquías de los derechos en juego, sabiendo que sí, que el derecho a la vida es uno que está por encima de todos, porque es fundamental, que ya lo ha reconocido la Corte y los demás tribunales internacionales. Sociales. Claro, eso fue una discusión que yo pienso que todos los derechos son iguales en ese sentido, los civiles y los políticos y los sociales. Considero que son iguales porque son necesarios para vivir en sociedad. Los que critican esto dicen que no son iguales porque los derechos civiles son gratuitos, no exigen erogaciones del Estado. Y hay unos autores norteamericanos que siguen la corriente crítica, que es Holmes y Sunstein, que sostienen que todos los derechos son caros, es decir, todos los derechos necesitan ser solventados por el Estado, porque así como el derecho a la salud exige que el Estado erogue dinero para los efectores públicos, el derecho a una votación, es decir, el derecho al sufragio universal, también exige al Estado que aporte los dineros necesarios para solventar la elección en sí. Es decir, la excusa de que los derechos sociales y los derechos políticos, unos son gratuitos y los otros son programáticos, es decir, proyectos para que el legislador eventualmente adecue las normas a la realidad social y a los derechos sociales, se cae en ese momento. Otra discusión que se suele dar sobre los derechos civiles y los derechos sociales es que no están dadas las condiciones en el marco jurisdiccional para reclamar esos derechos, porque un contrato lo puede reclamar cualquiera porque está el contratante y el contratado. En cambio, los derechos sociales son muchas veces derechos difusos que tienen una población o una categoría social, y esa categoría social puede ser que no los reclame y que venga un representante o de esa categoría o de alguno de los poderes del Estado. Entonces esto ya a la doctrina y la jurisprudencia tradicional le generó conflictos porque eran nuevos derechos, y los procesalistas dijeron nuevos derechos requieren nuevas herramientas. Entonces ahí se abre toda una corriente de las nuevas acciones de clase o las acciones llamadas populares, o en la Ciudad de Buenos Aires que tenemos las acciones declarativas de inconstitucionalidad. Es decir, cada etapa que se da en el conocimiento de la realidad social da una nueva forma de instrumentar esos derechos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.